Hola amigos técnicos, bienvenidos a este canal de reparaciones electrónicas de equipos de electrodomésticos y demás. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos, así como que compartas este video con tus amigos para seguir creciendo en el canal. En este caso nos llega al taller un audio Samsung modelo MX-H630. El mismo presenta la falla de que no enciende. Acá ya lo tenemos conectado y voy a darle para que encienda y como pueden ver el equipo no presenta nada en el display, por lo que vamos a desarmarlo para ver qué le pasa. Este equipo a modo de información se desarma quitando el frente solamente, porque esta parte de atrás es compacta, solamente se quita el frente. Vamos a desarmarlo y ver qué le encontramos de falla. Bueno, acá ya tenemos desarmado el equipo, el frente, que es una placa sencilla, y el equipo que realmente es un equipo bastante sencillo, que no hay mucho que hacerle en reparaciones, solamente la reparación que llevaría acá sería de la fuente prácticamente. Y esta placa que tenemos al costado, que es la placa de procesamiento de audio, tiene un microcontrolador que es la que controla el funcionamiento del equipo, etc. Acá, como ven, en esta placa, como les decía, no hay mucho que hacer, no hay mucho que reparar. La mayoría de las veces, cuando falla esta placa, se cambia la tarjeta. Por lo que vamos a concentrarnos en la fuente. Vamos a sacar la fuente hacia afuera, vamos a hacerle unas mediciones afuera. Y si vemos que la fuente está correctamente, el problema del equipo sería en la placa main. ¿Porque está en pausa? Sí. Ahí está filmando. A ver. ¿Está filmando? Ah, guardaste el otro. Sí, supongo que sí. Ya sí, ya perfecto. Bueno, acá tenemos la fuente del equipo ya sacada del equipo. Y vamos a hacer unas pequeñas mediciones sencillas en la fuente para ver si la fuente está funcionando bien. Vamos a medir este filtro, que sería la fuente principal acá. Vamos a medir a la salida y vamos a medir un diodo Schottky que tiene por acá, que influye en el encendido de este equipo, ya que en la placa main del equipo no tiene diodo Schottky que influye en el encendido como pasa en otros equipos. Vamos a conectarlo y vamos a poner el metro en DC y en alto voltaje, porque en este filtro deben haber más de 200 volts. Vamos a medir. Y en la fuente principal tenemos los 328 volts del filtro. Hasta acá está bien, la fuente principal está bien, perfectamente. Desconectamos de nuevo y vamos a descargar el filtro para poder manipular la fuente. Es importante que hagan esto porque si no, los va a agarrar un buen choque de voltaje en la fuente y van a pasar un mal rato. Vamos a virar la placa por el siguiente motivo. Vamos a medir a la salida acá alguno de los voltajes cualquiera, a ver si está sacando los voltajes. Acá tenemos, no se puede ver en el teléfono, pero acá tenemos una tablita que te dice todos los voltajes que tiene que sacar la fuente. Acá. Vamos a conectarla de nuevo. Y vamos a poner el metro en 200. Acá tenemos 200. Y dice por acá que en el pin 4 y el pin 1, el pin 4 es la tierra y el pin 1 son los menos 28 volts. Vamos a medir ese voltaje. Por acá tenemos el pin 4 y por acá tenemos el pin 1.
Y como pueden ver, si se podría acercar un momentico para ver mejor, me mide 2,2 volts. O sea que tenemos un problema serio con la fuente. La fuente no está trabajando bien. Vamos a volver a hacer la misma operación del capacitor. Es muy importante que hagan esto. Es muy importante que hagan eso. Y vamos a medir el diodo Schottky, el que les hablé, que influye en el encendido del equipo, que no está en la placa main como está en otras placas. En este caso está en la fuente. Y sería este dispositivo que está acá. Este diodito que está acá. Este diodito que está acá, que es de M891. Perfecto. Bien, ahí ya pusimos el metro en diodo. Y vamos a medir lo puesto ahí mismo. La parte de la rayita es la negativa y la otra parte es la positiva. Medimos. Y como pueden ver, el diodo me está dando en corto. Vamos a cambiar las puntas. Y me sigue dando en corto. Vamos a medir para saber que no tenemos problema con el tester. Negativo, vamos a medir este diodito acá. Vamos a medir esta pieza acá. Y como pueden ver, está funcionando bien el tester, le está midiendo bien este diodo. Invertimos. Y esta medición que nos da es capaz que una carga de filtro o la carga del circuito, pero no está dando en corto. O sea que tenemos un problema acá con el diodo Schottky y procederemos a cambiarlo para ver si podemos solucionar la fuente. Bien, para estar completamente seguros de que el diodo Schottky tiene problemas, lo que hicimos fue levantar una patica del diodo y vamos a medir, aislarlo del circuito. Como pueden ver, sigue en corto, o sea que el diodo Schottky tiene problemas. Y bueno, amigos, acá ya cambiamos el diodo. Pusimos, como pueden ver, uno un poquito más grande, de un mayor amperaje, porque el consumo de la fuente parece que este diodo, que era el que traía de fábrica, no lo aguanta mucho. Por lo tanto, le pusimos uno un poquito más grande de mayor amperaje para dejar la fuente ya funcionando y que el equipo funcione perfectamente. Vamos a colocar la fuente ya directamente en el equipo y vamos a probar el equipo a ver si ya logramos repararlo y funciona. Ya acá tenemos la fuente montada y solamente nos restaría conectar el conectorcito, el flex, a ese puerto, el del display, y ya probar el equipo a ver si funciona correctamente. Ya tenemos el equipo armado y vamos a darle ya conectado también y vamos a encenderlo por el botón de inicio a ver si enciende. Y ahí quedó encendiendo, como pueden ver. Vamos a cambiarle la función. Vamos a ver si lee SD. Y ahí quedaría funcionando. No vamos a oír audio porque no le tengo conectado y ahí lo apagué. Ahí está funcionando perfectamente. Vamos a tratar de ponerle audio para que se oiga. Subamos el volumen un poquito. El audio se conecta por estos dos conectores que tenemos acá. Ponemos uno.
Y ahí lo tenemos con audio. Que recorren madrugadas tapizando la ciudad. O sea que quedó funcionando correctamente la función y ya tenemos el audio y todo. Hasta aquí este video de reparaciones. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos al canal, y a que compartas este video con todos tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad. Hasta un próximo video. Nos vemos. Nos vemos.